Una de las principales noticias de la semana tiene que ver con un fallo que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de las provincias que en su momento hicieron una presentación en relación a recursos que son coparticipables. Tiene que ver con alguna disposición que había tomado el gobierno nacional en el tema de IVA y otras cuestiones que obviamente esto iba en detrimento de la recaudación o de los ingresos a las provincias. Una de las provincias que llevó adelante esa presentación fue la provincia de Entre Ríos. Bueno, finalmente hubo un fallo a favor, así que vamos a hablar acerca de este tema con el fiscal de Estado, que fue la persona que encabezó absolutamente toda esta cuestión, el doctor Julio Rodríguez Signes. Julio, ¿cómo te va? Gracias ¿Qué tal? ¿Qué por tal, visitarnos. Martín? No, al contrario, gracias a Bueno, usted. incluso vi una publicación en redes sociales. Ganamos en la Corte. Ganamos en la Corte con una frase con signos de admiración. y sí, ¿no? Porque ganar un juicio en la Corte o una cautelar de esta magnitud es un precedente muy importante, ¿no? No es menor. Una cosa es ganar un juicio cualquiera y otra cosa es ganarle a la nación un tema de coparticipación, nada más y nada menos. Y con esta integración de la Corte, con ministros que son de gran nivel, Lorenzetti, Rosati, Maqueda, el propio Rosenkrantz, Hayton del Nolasco, para mí fue una satisfacción. Más allá de que lo importante es el tema recursos, ¿no? Es decir, aquí de lo que estábamos hablando es la nación argentina, a través del Poder Ejecutivo, modificó el régimen de coparticipación por decreto, algo que no se puede hacer y perjudicó a todas las provincias argentinas. Los gobiernos provinciales intimaron en forma administrativa, política, si se quiere decir, al gobierno nacional, le dieron una instancia para que resuelva. El gobierno nacional no modificó su actitud, al contrario, persistió. Y eso derivó en que accionáramos ante la Corte Suprema legalmente. Sí, y la Corte nos escuchó. Claro, llevándola a los números, eso incluso ya lo ha explicado el propio ministro de Economía, el contador Balay, son 1.600 millones de pesos. Eso significaría, como para que la gente tenga en cuenta, creo que también usted lo ha explicado, básicamente el 50% de lo que sería del aguinaldo, por ejemplo, para la provincia. Sí, o también otra forma de verlo son 10 millones de pesos por día. 10 millones por día que se priva a la provincia de que le ingrese. De ingresos que estaban presupuestados. 10 millones de pesos 10 millones de pesos por día. Por lo tanto, cada minuto que se pierde aquí es pesos. De manera que ahora estamos en esta instancia de tratar de concretar la medida cautelar. La cautelar da una directiva y dice que el costo fiscal de las medidas que tomó el gobierno lo asume el gobierno con los recursos del gobierno nacional, sin afectar los provinciales. Entonces ahí entramos en una discusión de, bueno, ¿cuánto es lo que le corresponde a cada provincia? Por un lado, nosotros tratando de determinar, de llevar esa consigna de la Corte a un número concreto. Y por el otro lado, el gobierno nacional tratando de ganar tiempo, dilatando la cuestión, planteando un debate en la Corte que es temporáneo. ¿Le puede explicar a la gente acerca de este tema? Porque esto es muy nuevo. Esto es nuevísimo. Es de la jornada de ayer. Exacto. Los dos ministros de la Nación, Lacunza y Sica, uno de Finanzas, el otro de Producción, presentaron un escrito diciendo que ellos querían discutir en el ámbito de la Corte las medidas económicas, porque en realidad son en beneficio de toda la gente. Nosotros no tenemos ninguna duda de que la reducción de impuestos es una medida plausible. Ahora, lo que está mal es que se haya hecho contra la Constitución, de bruces contra la Constitución, y además afectando los recursos de las provincias, que tenemos otras obligaciones, porque se tiene que saber que la seguridad, la salud y la educación dependen de las provincias, no las presta el servicio, esos servicios no los presta el gobierno nacional. Está a cargo de las provincias, para lo cual necesitamos los recursos que ya estaban presupuestados. Bueno, entonces, ¿se va a dar este encuentro? Sí, digamos, sí. por una parte, autoridades del gobierno nacional, los integrantes de la Corte, Sí. y no sé si... A nosotros lo que nos interesa, provinciales. yo personalmente no tengo ningún problema en discutir este tema en la Corte, porque ya lo escribimos, lo ganamos. Ahora, una discusión en la Corte de nuevo con el gobierno nacional, me parece que es para ganar tiempo. Particularmente no tengo ningún inconveniente. Ahora, lo que sí nos interesa es determinar la suma que le tienen que devolver a la provincia de Entre Ríos. Para eso nos reunimos el martes en la Comisión Federal de Impuestos con todos los ministros de Economía del país y con los fiscales de Estado del país
para concretar la cautelar. Debate todo lo que quieran, pero el debate hubiera sido en el Congreso, no en la Corte. Y lo que nos interesa es que hacer cumplir la sentencia de la Corte. Bueno, ahora el gobierno dice bueno, que algunos sectores o algunas provincias que acompañaban a determinado candidato, el caso de Alberto Fernández, que está a favor de la quita del IVA y que por qué no acompañaron este proceso del gobierno nacional que buscaba o iba en ese mismo ¿Por qué camino. la Corte no lo acompañó? Claro. ¿Y ¿Por qué los gobernadores hicieron esa presentación? Porque está ya muy asentado, por suerte, que el régimen de coparticipación, que está en la Constitución, se puede modificar, pero por pactos fiscales. Esto es acuerdo del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. El gobierno nacional, en vez de hacer un pacto fiscal e invitar a los gobernadores a adherir, en todo caso, a una postura, lo que hizo fue sacar 2 decretos. Fue un manotazo inconstitucional. Entonces, no se trata de diferir o de tener otra posición en materia de política económica. Se trata de que la política económica debe hacerse de acuerdo a la Constitución. Y esto no es nuevo para la Corte. La Corte ya dictó el fallo San Luis-Santa Fe, Córdoba, año 2015. Fueron los primeros, claro. Y ya marcó este criterio de que los impuestos coparticipables se corrigen o se modifican o se crean o se sacan por consenso a través de pactos fiscales que después son ratificados por leyes del Congreso y por leyes de la legislatura, sin un mecanismo complejo de creación normativa. Sí. Esto no lo entendió el gobierno nacional. Yo creo que lo sabían. Lo que pasa es que apostaron a que la Corte no iba a tratar el tema con la velocidad que lo trató. Claro, con la celeridad que le dio. Digamos, y otra instancia por encima de la Corte no lo hay. Así que esto, digamos, por eso es celebrado abiertamente por las provincias, exacto. En este caso por el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Exactamente. Bueno, muy bien, doctor. Gracias por venir. Al contrario, gracias a usted.